cosas que pasan. Bueno, si querés empezar a compartir, Pablito, para que ya vayamos poniendo algunos acuerdos, mientras Pablito nos comparte la presentación, les vamos a pedir, somos muchos, entonces la idea es poder atender la mayor cantidad de necesidades que puedan aparecer. En principio los invitamos a que puedan prender la cámara. Integramos hijos gritando, integramos pareja pasando con el toallón, las mascotas. Así que estamos, estamos distendidos. La idea de prender la cámara tiene que ver con una cuestión de poder conectar con la presencia. Y vamos a utilizar bastante el chat, vamos a hablar bastante nosotros. No nos gusta esa forma, nos interesa mucho más la interacción, pero bueno, en pos de buscar que esto no dure más de una hora, sepan que es probable que no lo cumplamos, pero bueno, cada uno puede elegir quedarse o no, o si tiene otro compromiso, va a quedar grabado. Si quieren buscar nuestros currículum, hay vasta información nuestra en Instagram y en otros lados. La idea es que vayamos a poner un poco las manos en la masa. Y lo primero que los invitamos es a que compartan por chat lo que se les venga, es qué los motivó y qué vienen a buscar en esta hora que vamos a compartir juntos. Eh, bueno, me pasa eso, ¿viste? Pone el chat, yo me distraigo. Estas son las cosas de, por ejemplo, poner foco, la cual hay que practicar. Mientras, Permiso, Maru. Ahí sí, empieza claro, a salir algo en el chat. perfecto. La idea, Ricardo, aprender más de mí mismo. buenísimo. Guada, perdón que interrumpa esto, eh, unas palabras, y lo que invito es al grupo soporte que traigamos todo esto que apareció en el chat para después recopilarlo en un lugar y compartirlo en el WhatsApp, porque seguro que hay mucha info súper interesante. Guada, te doy la palabra. Genial. Bueno, ahí van apareciendo varios mensajitos de los chicos de lo que vienen a buscar sobre contenido de valor, herramientas, aprender a darse un espacio eh, un poquito en base a todo esto, este tsunami, qué palabra. En base a todo esto que va surgiendo, a mí me parece que la manera más, si vamos a hablar de cuerpo y de estrés, la manera más sincera de hacerlo es entrando en el cuerpo, ¿no? Empezando a todo eso que están escribiendo en el chat, procesarlo y pasarlo cada uno en su propio cuerpo. Y para eso, primero, voy a dar unas indicaciones iniciales en esta cuestión de empezar a no estresarnos y a estar cómodos según lo que nos pide nuestro sistema nervioso. Entonces, por un lado, primer pedido es encender la cámara si se sienten cómodos. Quien no se sienta cómodo en la exposición también es libre de no hacerlo. Que tengan en lo posible un espacio para poder hacer un ejercicio desde el cuerpo y que recuerden también que cada uno tiene un cuerpo y un cuerpo a su medida y que si algo de lo que traemos no les resulta cómodo o lo adaptan a la comodidad o simplemente salen del ejercicio o no lo hacen si es necesario. Cada uno sabe cuál es el espacio, el límite de su cuerpo, el límite de hasta dónde quiere llegar, hasta dónde prefiere entrar, porque la idea no es
activarnos más, sino la idea es empezar a reconocernos nada más. Maru, ¿algo más para traer? Si no, damos inicio. Nada más y nada menos. Perfecto. Siguen saliendo un montón de aportes ahí en el chat. Y lo que voy a pedirles es que cada uno sabe lo que puso. Ahora no me voy a detener a leerlos, pero cada uno sabe lo que puso y que con eso que puso pueda empezar a conectar. Entonces le voy a pedir que vayamos al cuerpo de cada uno primero, para lo cual les pido que primero, Pablito, si nos pones un poquito de música para crear ambiente. Y pasamos a la próxima. Bien, dame un segundito. Sí. La idea es que sea un espacio de comodidad de cada uno, ¿no? Y que podamos permitirnos. Más de una vez no nos damos el tiempo o la pausa de, de ver el cuerpo, de reconocer el cuerpo, de poder escucharlo. Nos trae mensajes de manera continua nuestro cuerpo. El asunto es que en el día a día, en la corrida propia de la vida que estamos llevando y que no es que estemos haciendo algo mal, sino que es la vida que vamos eligiendo y cómo la vamos eligiendo y cómo nos va llevando la deriva misma. Entonces, desde ahí no nos permitimos o no nos regalamos un espacio. Y hoy que estén acá ya es el primer paso para ese regalo que se están haciendo. Y el segundo paso sería esto de poder empezar a conectar con quién somos y con el cuerpo que tenemos. ¿Estamos, Pablito? Sí, sí, ya estamos. Ahí Ok. pongo. Lo único que quiero es confirmación si se escucha. ¿Se escucha? No, no se escucha, Pablo. No. No, no, Bueno, Estás entonces, compartiendo pantalla, pero no sonido. bien. Ahí dejo de compartir. no. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ahora Gracias. sí. Les voy a preguntar primero si se escucha mi voz y se escucha un poquito la música, si nada interfiere en otra cosa. ¿Estamos ok ahí? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces vamos a entrar a chequearnos un poco. La idea es que creemos, si nos estamos regalando este espacio, que nos creemos este espacio realmente de presencia y de pausa. Así que por ende los voy a invitar a que conectemos con el cuerpo, acomodándonos cómodos en el espacio en donde nos encontramos, empezando a sentir la planta de los pies ancladas al piso, cada uno de la forma que necesite o que sienta que le es útil para este momento. Los invito a cerrar los ojos, quien quiere. Quien no quiere cerrar los ojos puede solamente suavizar la mirada, bajar un poco la mirada. La idea es despertar esta percepción corporal. Empezamos chequeando los puntos de apoyo y solo les voy a pedir que dejen que la respiración se haga presente, sin modificarla, sin cambiar nada. Lo que sucede está bien. Solamente observar cómo entra y sale el aire, cómo se mueve el pecho, el abdomen. Dónde percibo mayor contacto de mi cuerpo.
Que se permitan también, si necesitan, generar un movimiento con el cuerpo, acomodarlo, ya sea un hombro, el cuello. Si necesitan estirarse, bostezar, que permitan que el cuerpo exprese. Nota las sensaciones que van apareciendo. Si siento hormigueo, calor, frío, tensión, alivio, incomodidad. Todo lo que va saliendo es información. Me chequeo, me tomo el tiempo. Ahora los invito a hacer un movimiento espontáneo, ese que mi cuerpo me está pidiendo. Ese movimiento que el cuerpo necesita para tener real presencia, para sentirse más cómodo. Y cuando hago ese movimiento y me lo permito, tomen una respiración profunda y se hagan una preguntita simple. ¿Qué me dice mi cuerpo hoy? Y cuando tengo esa respuesta que me trajo el cuerpo, vuelvo al presente, vuelvo acá. Y en la medida que necesito, que siento que es el momento, abro los ojos. Les regalo una frase que me hace sentido y que es que el cuerpo recuerda lo que la mente olvida y que nos ofrece caminos para regresar a casa. Así que los invito a transcurrir este ratito bien en presencia desde esa casa. Están en condiciones de seguir, están en presencia. Sí, Bien, gracias Amapola. Vamos entrando, si viene la compañera Maru. ¿Cómo van ahí con ese chequeo? Estás muteada, Maru. Perdón. Está bueno que puedan registrar con lapicera y papel esto que sucedió ahora. Ya vamos a hablar bastante del tema de los anclajes, pero bueno, el cerebro en este registro en papel genera foco. ¿Mm? Así que cuando quieras, Pablito, compartimos pantalla. Quédense con esta sensación que están habitando.
La idea es ser lo más consciente durante todo este tiempo que compartamos. Bueno, la siguiente y la siguiente. Bueno, ¿no? Para atrás. Ahí está. Esta es la partecita que prometimos ser lo más escuetos posible. La idea es diferenciar algunas cosas. Hay muchísima información de lo que tiene que ver con el estrés, el euestrés o el disestrés. No nos vamos a detener en los significados porque no es lo que nos convoca ni lo importante de hoy. Pero obviamente quedamos a disposición para ampliar lo que necesiten. Bueno, gestionando el estrés en estos momentos, en el aquí y ahora, mientras Pablito juega con la presentación. Bueno, gente, todos nosotros en todo momento, o sea, como seres humanos somos seres en situación. Todo el tiempo estamos relacionándonos con diferentes situaciones. Estas situaciones vamos a llamarlas, ya sean pensamientos propios, situaciones en el afuera, eh, emociones, conversaciones con nosotros mismos y con el entorno. Habitamos diferentes sistemas. Esto es lo que se llaman estresores. ¿Qué son los estresores? No son quienes causan en sí mismo la respuesta del estrés, pero se nos presentan al frente. Entonces, lo que busca mostrar el dibujito que dice estímulo, que son justamente los estresores, es que hay una variedad infinita de formas de que las situaciones se nos presenten. Siempre pensemos que va a haber externas y que va a haber internas. En general, estamos como más atentos a las externas que a las internas. Entonces, esto es invitarlos un poquito también de ahí a prestar atención también en cuáles son las internas, y a veces incluso en la vorágine del día somos sumamente ciegos a no al estímulo, sino qué sentimos frente a esas situaciones, qué relación estamos teniendo con esta situación. Esto es un mecanismo biológico, entonces en esto soy totalmente como directiva de alguna manera. Esto nos sucede, nosotros no podemos controlar esto que sucede en nuestra biología. Entonces, ante un estímulo, nuestro cerebro y todo el sistema nervioso es el responsable de elaborar una respuesta, ya sea porque el estímulo venga desde lo interno o de lo externo. Es el sistema responsable de decir, bueno, che, acá me está pasando esto y necesito sí o sí dar una respuesta para ver qué hace el resto. Esa respuesta a veces tiene que ver con activar y a veces tiene que ver con inhibir. De hecho, para que nosotros estemos vivos, hay dos mecanismos que se repiten todo el tiempo en el organismo, pero todo el tiempo, constantemente, minuto a minuto, y que tiene que ver con el feedback positivo. Entonces la respuesta es, dame esto que necesito, y cuando esto se acumula mucho, llámese neurotransmisores, llámese hormonas, llámese la comida, llámese el agua que tomamos todos los días, hay señales que dicen, che, ya está suficiente, no me des más de esto, porque no lo necesito, es un exceso y me hace mal. Nuestro cuerpo tiene la sabiduría de manejarse solo, no nos necesita a nosotros para saber cómo vivir y sobrevivir. Ahora, muchísimas, de hecho la gran mayoría de estas respuestas van con un objetivo particular y que tiene que ver con mantener la supervivencia. De hecho, compartimos este mecanismo con todos los mamíferos que podamos conocer. O sea, tu perro, tu gato, también le pasa esto todo el tiempo y no lo elige. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Más allá de que el acúmulo de sustancias en exceso, cuando no las necesitamos,
nos genera enfermedades, nos genera malestar y todo eso, el ser humano, una de las cosas que necesita, y no la comparte con los mamíferos, es ir más allá de la supervivencia. Necesita esto conferirle sentido a lo que hacemos y a lo que habitamos, y ese es un espacio de diseño. Por eso justamente es más allá de la biología, que a veces nos limita en algunas cosas, también la podemos usar en favor de. ¿Esto quedó claro? Esto es una pincelada de cómo funcionamos en general. Con un dedito pasamos a la próxima, si les parece. Bueno, se ve que hubo algún dedito y yo no lo vi, pero no hay problema. Esto no sucede. Es como les decía, esta información está en todos lados, entonces un poco la idea es acá llevarnos a nosotros mismos para después ponerlo en práctica en el día a día. Entonces los vamos a invitar, vamos a pasar por WhatsApp, igual la vamos a presentar por acá, dos listas de situaciones. La idea es que sigan habitando esa presencia que lograron hasta ahora y vean de esas situaciones que van a leer, 3 con las que más se identifiquen. Rapidito. Y si pueden identificar 2 que no están, pero que ustedes ven que son las recurrentes, las que día a día ven que los pone en una situación de alerta, que los saca, digamos, del equilibrio y los pone en una situación de alerta, agréguenlas, no hay ningún problema. Así que su lista puede quedar 3 cosas nada más, o pueden ser 5, o pueden ser 4, pero busquen identificarse, busquen que sean recurrentes, y esto sería el sumum del sumum, si pueden poner al menos una sensación que reconozcan. Y cuando hablamos de alguna sensación, es decir, eso, se me oprime el pecho, o tengo acelerado el corazón, o me transpiran las manos, o sea, eso que sucede en el cuerpo, más allá de lo que tiene que ver con el pensamiento. Compartimos la lista y empezamos a escribir, ¿les parece? Acepto. Pasa la próxima, Pablito. Les voy a ir hablando un poquito mientras ustedes van escribiendo y se van familiarizando. Acuérdense, identificación y recurrencia, por ahí están entre 2 y hay una que es más recurrente, entonces la pongo. Estas son algunas propuestas, y estas propuestas en particular tienen que ver con cosas y situaciones en las cuales estamos viviendo todos los días, y muchas veces este automatismo o esta vorágine que hablábamos, ni siquiera identificamos la causa. Y esto que estamos compartiendo acá nos atraviesa a todos como sociedad. ¿Y qué es lo peor de esto? No solamente lo que nos genera en exceso, sino cómo te relacionas, Walter, con la pausa. No, por un segundo pensé que se te había cortado. No, no. Fue a propósito. Es esto de que en general a veces ni siquiera lo identificamos. Y a veces incluso cuando lo vemos, opera tan por lo bajo, tan desde lo sutil, que ni siquiera lo habíamos pensado. Los dejo para que puedan escribir.
A medida que vayan teniendo sus propias listas, les agradecemos una reacción de dedito para ver cuándo van terminando, tómense su tiempo. Les voy tirando algunas cosas que cuando fuimos trabajando, digamos, en el equipo, fuimos para varios lados, ¿no? Y nos preguntábamos algunas cosas que aparecen en nuestro cotidiano y que a veces hay algo que nos hizo mucho sentido, esto de, en su momento, el paradigma vigente era, si no tengo éxito, no pertenezco. ¿Mm? Por más que no nos demos cuenta que se nos juega la pertenencia, eh, está operando siempre ahí, porque justamente la pertenencia es lo que nos mantiene vivos como seres humanos. Entonces, en un momento, el éxito y la productividad eran las cosas que necesitábamos lograr para sentir pertenencia. Hoy sigue vigente ese paradigma, pero para contrarrestarlo, en un momento empezó todo esto de el conectar o de ir hacia un espacio más espiritual, pero ha llegado a un punto en muchos lugares, no voy a decir en todos, que se transformó en el mismo paradigma, pero con otro foco. ¿Y a qué me refiero con esto? Che, ahora para pertenecer tengo que ser la persona que medita, tengo que ser la persona que sabe regular mis emociones, y cuando esa motivación aparece desde el tengo que, en vez de elijo, es cuando sigo trabajando en automático. Es tanta la era que tenemos de información que hoy habitar la incertidumbre, que paradójicamente la incertidumbre la traemos de niño, por eso exploramos la vida, y por eso descubrimos cosas, hoy nos sentimos incómodos ante la incertidumbre, pero es como que ponemos todo en el mismo valor de incertidumbre. Entonces estamos en el paradigma de la búsqueda. ¿Está bien o mal buscar? No, no está bien o mal. El problema es cuando dejamos que las cosas se polaricen, perdón, y decir, ¿todo el tiempo tenemos que estar buscando? Si estoy todo el tiempo buscando, ¿en qué momento hago la pausa o el ritual de la pausa para lo que ya encontré decante y se meta adentro? Porque si no, no deja de ser una lista de cosas, bueno, busco tal cosa, busco tal otro, y a veces estoy encontrando lo que fui a buscar y ni siquiera me di cuenta. Es súper paradójico y nos pasa a todo mucho tiempo en nuestro día a día. El no buscar espacios de separación, la mezcla del trabajo, la familia, el ocio, bueno, quizás no les pasa a todos, pero bueno, por eso era lo importante de que puedan reconocerse en cuál es el más recurrente en ustedes. Y les dejo la pregunta, hasta ahora, ¿ya se habían dado cuenta de algunos? ¿Y cuáles agregaron y que no se habían dado cuenta? Bueno, pido al equipo soporte si más o menos estamos con la gran mayoría que ya terminó. Han levantado un montón de deditos, Maru. Bueno, estamos en condiciones entonces de seguir con este pedacito de teoría chiquitito. Vamos a la próxima, Pablín. Bueno, lo que buscamos con este pedacito teórico es poder distinguir dos cosas que volvemos a lo mismo. No la decimos nosotros, lo dice la ciencia, y poder distinguir estas dos situaciones o estos dos estados, digamos, referente al estrés, nos muestra en dónde no podemos hacer nada
en dónde es lo que es y para qué está, y en dónde sí tenemos capacidad de acción, en dónde sí podemos tomar un protagonismo y poder elegir. Entendiendo esto de que es una nueva capacidad, una nueva habilidad, que la vamos a entrenar toda la vida siempre y cuando la elijamos. Y si alguno se anotó en este webinar y se anota en el taller porque cree que de acá va a sacar la solución de su vida, les vamos a decir con mucho dolor, pero con honestidad, que eso no va a suceder. Lo que pretendemos acá es solo disparar un interés y que este pequeño espacio, si a ustedes, a cualquiera de ustedes, les generó, así sea un cachito de bienestar, bueno, sepa que los recursos están en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a diferenciar dos cosas. El estrés fisiológico, esa palabra difícil no nos interesa, pero es para que entendamos esto. El estrés fisiológico es el que nos dotó la naturaleza para poder sobrevivir hasta el día de hoy. Tiene algunas características. Es la respuesta natural adaptativa que nos permitió sobrevivir, como dijimos hoy. Entonces, si lo anclamos a una situación de la vida, vengo por la ruta y se me cruza algo en la ruta, se me va a disparar una corporalidad y todo lo neuroquímico y las hormonas que conforman el estrés, porque justamente nos está protegiendo. Entonces, ese es el estrés fisiológico, el estrés que tiene que ver con situaciones reales de peligro de vida o situaciones, por ejemplo, si hago ejercicio. Si yo hago ejercicio, si estoy en reposo, voy a tener una frecuencia cardíaca X, voy a tener una respiración X, y cuando el cuerpo empieza a demandar, se empieza a activar y las hormonas del estrés se empiezan a activar, pero desde un lugar de cuidado. Cuando vuelvo en reposo, vuelven a su lugar. Como les digo, lo que hace es poner al organismo en activación a donde hay un gran consumo de energía, mucho consumo de energía, pero la característica principal de por qué es fisiológico, por qué es sano, porque tiene corta duración, atiende la demanda y se va. Es lo que tiene que hacer. Ahora, el cultural y emocional es el que se sostiene. ¿Qué creen que puede sostener en exceso sin una función biológica protectiva, algo que realmente nos protege? ¿Qué es lo que puede sostener un nivel de hormonas y neurotransmisores que nos terminan enfermando? Que ahí es donde aparece el disestrés o el estrés crónico. En vez de ser el sabio de la naturaleza que nos cuida, resulta que en un momento nos enferma. ¿Qué pasó ahí? Estaba esperando, no sabía si Mary estaba. Entonces, si ustedes ahora que ven que hay un estrés que nos enferma y que tiene que ver con lo cultural y lo emocional, si se acuerdan del dibujito, tiene que ver con nuestra capacidad o sea, de lo que estamos interpretando de la situación y cómo seguimos conversando nosotros mismos, cómo nos relacionamos con esas situaciones y lo sostenemos en el tiempo. Toda la lista que compartimos hoy, y seguramente mucho más que eso, son las cosas que culturalmente y emocionalmente, o sea, lo que está afuera y lo que está adentro, sostiene ese estado de alerta que nos termina enfermando. ¿Se entendió la gran diferencia? Entonces, el estrés fisiológico, el estrés sano, nos protege, no lo podemos evitar porque es una respuesta biológica que no solamente la necesitamos, sino que no tenemos poder de control. Lo que sí podemos hacer es trabajar en nosotros mismos
Primero, para darnos cuenta cuando lo que está sucediendo es real o es imaginario. Primer distinción. La gran mayoría de las cosas que acumulan estrés son imaginarias, no son reales, no están sucediendo en ese momento, o si están sucediendo en ese momento, seguro que no atenta contra tu vida. ¿Vamos hasta acá? Me siento en un monólogo, pero aunque sea un dedito. Gracias, Amapola. Bien, entonces ahora vamos a lo útil. Vamos a la próxima, Pablo. Y acá le voy a dar la entrada a mi super coequiper, que es una maestra en esto. Yo recién estoy aprendiendo, me gusta mucho la parte emocional, pero la parte corporal es algo que estoy dando mis primeros pasos. ¿Eh? Y antes de Wada, justamente este encuentro era poder mostrar como de alguna manera es mostrar cómo los recursos los tenemos, ya estamos equipados biológicamente con los recursos para poder atender estas cuestiones frente al estrés, y por el otro lado, algunas herramientas que requieren tiempo y espacio que se regalen ustedes. No hay otro secreto. Así que vamos a descubrirlos. Bueno, acá hay una frase que es súper concisa, que el cuerpo no necesita grandes explicaciones, solo necesita presencia. En el poder escuchar al cuerpo encontramos las respuestas y nos sirve de recurso para, así como nos alteramos en el cuerpo y vamos hacia el estrés, también podemos desde ahí volver a la calma. A veces el cambiar la interpretación, reconociendo que justamente que es solamente una interpretación lo que me está generando estrés, no nos alcanza, porque no es que cambio la interpretación al toque y desde ahí ya entre en calma, sino que necesito ir al cuerpo. ¿Cómo vamos, Ro? Lo Hola. único que Vamos, tenemos vamos bien, pero tenías el micro activado, así que te voy a silenciar. Seguimos. Lo único que tenemos realmente en el presente es el cuerpo. La cabeza o tiende a ir al pasado para traer los recuerdos anclados en emociones, la nostalgia, todo lo que nos trae desde el pasado, o tendemos a ir hacia el futuro. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que es más? Nos acostamos la mayoría de las veces ya pensando en lo que voy a hacer durante todo el día de mañana. Entonces, ahí es donde perdemos la conexión completa desde ahí es imposible escuchar esto sutil, que en lo sutil es donde está la info que nos anticipa a todo el resto que después sobrecargamos en el cuerpo. En general, sentimos el cuerpo cuando ya está en exceso, cuando ya el dolor, la contractura es grande, cuando ya estoy cerca del ataque de pánico, cuando ya no puedo gestionarlo de una manera más fácil y regularlo. La capacidad es entrenar esto sutil, esto chiquitito antes de llegar a esa alerta tan alta y que nos lleva más consumo de energía en pos de regularlo. Los invito a que eso que reconocieron, esos estresores, puedan ver la línea temporal en la que se encuentran. Si son realmente del presente, si son del pasado o si son del futuro, sobre eso que estuvieron trabajando. Y una vez que reconocen esto, si alguien se anima a traer, si encontró que alguno realmente es del presente.
Richard, ¿alguno del presente tenés? De todas maneras, por más que sea del presente, del pasado o del futuro, siempre podemos acompañar a regularlo desde el cuerpo. Esto es la autorregulación, que este sería como lo que podemos hacer, y ya Maru les dijo que nos tenemos que tomar un poco de tiempo, un espacio, una pausa, y a veces creemos que el tiempo, el espacio, la pausa es excesivamente largo, que si no medito una hora en el día, si no me tomo una hora para hacer ejercicio, si no me tomo una hora para bailar o lo que sea, no vamos a estar regulando ni gestionando ni acomodando un poco algo de lo que nos trae, nos dice el cuerpo. Y a veces no están así, porque desde las prácticas somáticas tenemos un montón de ejercicios que son cortitos, simples y que los puedo hacer en cualquier lado. Mientras estoy esperando a mi hijo que sale de la escuela, puedo estar haciendo alguna práctica tranquilamente. Lo que estuvimos haciendo al inicio, cuando les pedí un movimiento en el cuerpo, es una práctica regulatoria. Fíjense que muchos de ustedes, lo primero que salió es un bostezo. El bostezo es el primer mecanismo de regulación que utilizamos a diario. Lo que pasa es que lo traemos desde el bostezo, no, tengo sueño, estoy cansado. Y a veces solamente es una expresión, el suspiro, el movimiento. Ahí van saliendo varias cositas en el chat también interesantes. La disociación, desconexión corporal y sensorial. Es propio de esto, del no poder volver y del exceso de futuro que nos lleva hacia esos lados. Y si hablamos de recursos somáticos, hay un montón. La respiración consciente, el movimiento consciente, el movimiento que hago porque elijo hacerlo. El contacto físico con otro, contacto físico es, por ejemplo, el abrazo, la mano en el hombro. ¿Cuántas veces alguien está con una situación emocional, de una emoción alta, y lo que hacemos es poner la mano en el hombro o abrazar? Son los más básicos que hacemos. Y así como eso, hacia los demás, el auto apoyo o auto toque o auto abrazo también es un mecanismo de regulación. También, Natalia, mindfulness, atención plena, todo lo que es meditación, también sirve. Dentro de las meditaciones tenemos infinita cantidad de meditaciones de acuerdo a lo que quiero lograr y generar. Hay meditaciones para poder entrar a un sueño bien relajante. Aparte también cada acción chiquitita que hacemos en el día a día, cuando me voy a acostar, el tener las horas de sueño, la alimentación que corresponde, el tomarme el despegue de las pantallas y de los estímulos visuales y de luces. Son todas cosas que podemos hacer en el día a día en pos de regularnos. No tener televisor y no tener pantalla de celular una hora antes, el dejar de comer determinadas comidas. Hay elecciones que podemos ir haciendo en pos eh, de regularnos y de colaborar en eso. El tema del celu, sí, Vani, es... ¿Quién no manotea el celu cuando está acostado? Yo sé que les estoy pidiendo como un montón con eso. Después, el ritmo y la pausa. Entendemos también por esto de regular y de centrar, a veces creemos que el meditar es una cuestión de estar sentadito, estático, sin moverme, un montón de tiempo. Y hay meditaciones que son en movimiento, hay pausas que son en movimiento. No necesariamente la pausa es estar, tal cual, lavar los platos es un espacio de meditación terrible. Y la voz o sonido. Hoy un poquito hablábamos, yo soy instructora en meditación también y utilizo muchas meditaciones. Y la pausa y la voz y el sonido, hay veces que el cuerpo está pidiendo determinados sonidos, hay veces que está pidiendo determinadas voces. Cuando me pide que, que en verdad esté escuchando una voz masculina o cuando una femenina, de acuerdo a cómo tengo que bascular, y cuando solamente sonido y cuando solamente silencio. Si empezamos a leer eso que nos dice el cuerpo, vamos a estar muchísimo más regulados y no es que no nos vamos a estresar, sino que simplemente vamos a reconocer qué es lo que necesitamos para volver a la calma.
a un sistema, lo que buscamos con todo esto es regular el sistema nervioso. El cuerpo busca continuamente un equilibrio, una homeostasis. Entonces, ¿qué hace? Si yo le doy demasiado de algo, me da demasiado de otro en pos de regular. Si nosotros volvemos nosotros mismos a la calma, cuánto menos daño podemos generar y cuánto más podemos bajar nuestro nivel de estrés. No quiere decir que tengamos que cambiar la vida, solamente que tenemos que habitar el cuerpo desde ahí. Y como me gusta todo lo que es relativo al cuerpo, vamos a experimentar un poquito, si se animan. Quien quiere, nuevamente vuelvo a decir, quien quiere, quien se anima, quien entra, quien quiere tener este espacio y vivirlo, quien quiere deja cámara encendida, quien no tiene total libertad de moverse como quiera en este momentito que es propio y personal de cada uno. Cada uno siente y percibe de manera distinta y todo está bien. Pablito, ¿podés dejar de compartir pantalla y compartirme audio? La idea siempre es practicar, el laboratorio. La única forma de aprender, cuando aprendimos a caminar, fue caminando 1000 veces. Cuando aprendimos a andar en bici, fue pelarnos las rodillas. Cuando hablamos de reconocer qué es lo que nos dice el cuerpo, es entrando al cuerpo. Es entrando a prestar atención a todo lo que nos va diciendo. No hay otra forma. Así que los invito a que vayamos nuevamente a ver qué es lo que nos dice el cuerpo. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio de regulación que a la vez les puede servir para cuando el día de mañana necesiten. Vamos a primero cerrar los ojos y observar detenidamente cómo estoy. Que nos preguntemos dónde noto tensión o carga en mi cuerpo. ¿Cómo es mi respiración? Si es profunda, si es superficial. ¿Qué me dice esa manera en la que estoy respirando? ¿Cuál es la sensación corporal que recibo? Si siento una molestia en alguna parte del cuerpo, me tomo el permiso de colocar la mano en ese lugar puntual. Lo siento, lo recibo porque es parte mía también. Y cuando lo hice parte mía, me pregunto, ¿qué me está diciendo esa molestia, esa sensación? Me permito habitarla. Y no solamente que me permito habitarla, sino que la agradezco. Por el mensaje que me trae. Una vez que tomo ese mensaje, lo hago propio, me hago cargo de eso que me está diciendo mi cuerpo, lo despego, lo dejo a un costado
no para perderlo, sino para aliviarme por un rato. Y de a poco comienzo a mover el cuerpo como lo necesite. Sacudo manos, brazos, hombros. Cambio la respiración. Hago algún sonido. Suspiro, bostezo. Lo que me está pidiendo el cuerpo. Y una vez que volví a conectar, sacudo manos. Activo. Volvemos al centro. Volvemos al eje. Respiración profunda. Y aflojo y dejo que salga todo lo que debía salir. Estos movimientos simples les recuerdan al sistema nervioso que estoy seguro, que estoy presente y que estoy vivo. Si alguien necesita un poco más de conexión, solamente necesitamos ver el entorno, porque el entorno en donde estamos también es un espacio seguro. Entonces solamente fijar la vista en lugares determinados con atención plena nos trae a la seguridad y a la regulación del sistema nervioso. Orientación. ¿Qué notó? La preguntita es, ¿qué notó diferente el cuerpo en la regulación? Reconociendo que capaz que no cambió todo completamente, pero que algo sutil y chiquito cambia y eso ya es regulación. Porque el cuerpo sabe cuándo apurar, cuándo frenar, cuándo llorar, cuándo expresar, cuándo vivir. Y escuchar, volver a escuchar el cuerpo es acto de amor y es acto de poder personal. Gracias por permitirse habitar este espacio. Ahí va saliendo. Cargan las cervicales. ¿Qué mensaje te viene a traer esa carga, Mauro? Dai, se te fue la tensión en el cuerpo. Molestia en la base del cuello. ¿Lo habían identificado antes? Que me cuide y me atienda, Nina, gracias. No paro de bostezar, Natalia, una gran regulación haciendo ahí. Qué bueno los mensajes que trae. Dolor de cabeza, cuello y cabeza, dejar de pensar, emitir sonidos, grititos, molestia en la zona lumbar, molestia y picazón en el ojo izquierdo. Ven que cada cuerpo eh, expresa lo que necesita con el mismo ejercicio
y que no solamente eso, sino que si estamos atentos lo tenemos ahí. Solamente hay que prestarnos a unos minutitos, abrir el pecho, dolor de hombros. Los invito a que este mismo registro que hicieron ahora lo sostengan con el tiempo, que lo puedan volver a hacer. Vieron que es algo simple, chiquitito, no necesita mucho tiempo ni mucho espacio y nos lleva a darnos cuenta de aquello que quizás estamos necesitando. Maru, Bueno, eh, y en este compartir, así un poquito como conclusión, Wada nos trajo un espacio para evitarlo y que se lleven esta memoria en el cuerpo, no en la cabeza, que se experimenta cuando podemos hacer esa pausa y cuando nos conectamos con esa pausa. Y un poco este pequeño espacio era empezar a entrenar a escuchar desde lo sutil. O sea, si me mastillo el dedo gordo, me entero que tengo dedo gordo, pero es un alto volumen. ¿Qué pasa si me permito empezar a escuchar más allá lo que grita fuerte, aquello que grita a veces mediano, como por ejemplo esa tensión en los hombros, en el cuello, que quizás la cargamos todo el día y ni siquiera nos damos cuenta porque nos acostumbramos. Y seguir entrenando para empezar a escuchar lo sutil. Esto es un poco la invitación de entrenar, regalar este espacio, continuarlo en el taller para que se lo lleven. Otra cosa que muchas veces nos sobrecargamos nosotros mismos y generamos este estrés cultural o emocional, es que Wada nos dio un abanico de opciones, la alimentación, las pantallas. Che, si no te venís dando un pequeño espacio, empezá por uno, chiquitito. Si todavía estás en la vorágine todo el día y sentarte a escuchar una música suave, cerrar los ojos, por ahora te genera incomodidad, podés hacer otras cosas para empezar a entrar acá. Anda a podar yuyos en el patio, o ponete a lavar los platos, o en lo que haces día a día, pero decir, che, me conecto no con lo que la cabeza me está diciendo, uy, después de esto tengo que hacer esto, sino empezar a practicar la presencia. Sacar un poco esta idea, como nos decía Guada, de que para habitar espacios de presencia y de calma, tenemos que estar quietos como si fuésemos un yogi. Hoy no es una posibilidad en el mundo en el que vivimos, si trabajamos, tenemos una familia, todo. Pero en el medio de eso sí podemos hacer cuestiones. Empezar por lo chico, no sobreexigirnos, regalarnos esos espacios, así sea recorriendo la ruta y estando presente en el camino. Y aparte de registrar el cuerpo, hay algo que funciona, o sea, la emoción, el cuerpo y el lenguaje están todo el tiempo interactuando, no hay forma de separarlos. Si bien los estudiamos por separado, entonces cuando escuches una sensación agradable o desagradable para vos, detenete a pensar en qué estás pensando. Estos son los primeros pasos. El reconocerte, no hay atajos. Para habitar estos espacios y poder regularlo, lo primero es reconocernos. Y desde acá, vamos a la próxima. Le vamos a dar el espacio igual para que nos comente un poquito. Bueno, gracias, Maru. Gracias, Guada. Bueno, primero que nada, ahí en pantalla, para quienes tengan celulares, si no se lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp donde están todos.
Hay un QR que si lo escanean pueden dejar sus datos para que se les envíe un certificado por su participación en este webinar. Así que si lo escanean, pasan derecho al certificado, o Gisela está poniendo ahora en el chat un link directo que los lleva a la página para dejar los datos ahí y pedir el certificado. Eso en principio. Y bueno, un poco conectando con lo último que comentó Wada y lo último que estuvo diciendo Maru, si querés, Pablo, pasás a la siguiente. Este pequeño espacio, Maru nombró acerca de un taller, dijo que esto lo que buscaba era una invitación a convidarles un poquito de algo, un poco a nivel científico y un poco a nivel vivencial, que puedan llegar a este reconocimiento del cuerpo en las sutilezas. El tema es qué hacemos con eso después. ¿Qué hacemos cuando empezamos a detectar esas sutilezas continuamente? Porque una vez que empezamos a estar atentos, no podemos dejar de estar atentos. Ahora siento un dolorcito en el hombro, ahora siento un dolor de cabeza, ahora tengo un malestar en la panza. Y cuando empezás a darte cuenta de las sutilezas, de esos mensajes que te está dando el cuerpo, empiezas a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, lo que hicimos fue crear un taller corto de 4 encuentros, que están conectados los 4 encuentros entre sí, que llevan adelante también Wada y Maru, donde van a poder experimentar una herramienta para aprender a regular esas emociones y conocerse mejor en esos indicadores sensoemocionales, en esos indicadores somáticos, conocerse un poco y tener una herramienta a través de 4 encuentros que la van a ir, que están conectados cada uno de esos encuentros, como les dije, y lo van vivenciando encuentro a encuentro y se van dejando como tareas semanales. Empieza el miércoles que viene, está empezando el primer taller. Ese primer taller solo le quedan 4 lugares disponibles y dado el interés que hubo, aparte de ese taller, se va a empezar otro el 19 de noviembre, automáticamente al miércoles siguiente de que finaliza el primero. Sí, son talleres con cupos limitados para poder hacerlo más personalizado al proceso. Se llama taller experiencial justamente por eso, para pasar por la experiencia. Y si querés, Pablito, vamos a la última, que tiene que ver con una promoción. Muchos de los que ya están inscriptos, algunos están participando acá en el webinar, los estuvimos viendo ahí conectados, los que están inscriptos al primer taller, y decidimos estirar la misma promoción que se les hizo para muchos de los que se inscribieron. Eh, Ahí está el valor general del taller, todo esto lo vamos a compartir igualmente en el grupo de WhatsApp, de 160.000 pesos el taller completo de los 4 encuentros, pero vamos a sostener el 2 por 1 para los primeros 10 cupos. Eh, Como les dije, si quieren empezar, a alguien le gustó esto y quiere empezar ya la semana que viene, hay 4 últimos lugares, todavía se puede entrar ahí. Y si no, cerrados esos 4 cupos, ya se empieza a anotar las personas para el que empieza el 19 de noviembre, ¿sí? Así que bueno, la invitación es esa, estos cupos de abonar una persona y participar dos son para los primeros 10 que anoten en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Vamos a habilitar, cuando yo comparta esto en el grupo de WhatsApp, se va a habilitar para que ustedes puedan responder. Así que responden a ese mensaje y cuando respondan a ese mensaje los vamos a ir anotando en orden de llegada. Así que bueno, a disposición de ustedes y el que quiera participar lo vamos conversando. El horario es en este mismo horario, de 19:30 a 20:30 a 21. Puede que alguno de las clases de los talleres dure un poquito más, porque con estos ejercicios nunca se sabe si llevamos justo una horita, horita y media, así que está pensado ahí, más o menos 1 hora y media la duración de cada uno de los encuentros. Así que bueno, gracias de mi parte, eh, gracias chicas, y bueno, les paso para el cierre a ustedes. Bueno, esto sí, es virtual. Estaríamos en tiempo, más o menos, nos pasamos 11 minutos de lo previsto, pero lo avisamos. ¿eh? Eh, Nos incomoda un poco esto de
de no interactuar, no es nuestra manera habitual para aquellos que no nos conocen, era solo para respetar el tiempo, pero bueno, me hago cargo de lo que voy a decir, que aquellos que necesiten retirarse o que quieran retirarse, obviamente, un millón de gracias por compartir, por tomarse el tiempo, por regalarnos a nosotros y regalarse ustedes este espacio. En lo particular no tengo problema de quedarme hasta las 9 si hay alguna pregunta concreta, este, para no quedarnos en este monólogo que tanto nos incomoda. Y como se darán cuenta, somos seres humanos, por ejemplo, gritamos creyendo que habíamos apagado el micrófono y esas cosas, bueno, eh, vamos con este ser humano que le gusta intercambiar. Así que los que necesiten irse, gracias, y el resto, bueno, los escuchamos. Los escuchamos o escriben en el chat si se llevan algo, si tienen algo para decir. Amapola, gracias a vos por haberte sumado. Más presencia. Gracias. Ale. Sí. Agradecerles, un placer volver a verlas, eh, maravillosas como siempre, me encantó. Estoy pasando una situación personal un poco bastante complicada con mi mamá, así que agradezco muchísimo este encuentro, me sirvió de mucho. Muchísimas gracias. Un beso para vos, enorme para Maru. Gracias a vos, Ale. Y espero que te lleves para aplicarlo, este Seguro, poquito, mucho, cuando lo necesites. muchas gracias. Bueno, muchos mensajitos, muchos agradecimientos, mucho de pausa, mucho de presencia. Me encantó ritualizar la pausa, Sí. va por ahí. Ahí va Nina también, Alberto, gracias por esos mensajes. Sí, la idea siempre es bajar la info, porque a lo simple, a veces no es tan complejo lo que tenemos que hacer, la forma en la que nos podemos ayudar a nosotros mismos o ayudar a otros. ¿Cómo sale la pausa? Los invito a sostener esto que están escribiendo, que vuelvan a la pausa. Y voy a volver a recalcar esto. Bueno, si se dieron cuenta, de alguna manera hubo dos tonos, dos voces totalmente diferentes, y en esta obra de la vida, ¿no? Tenemos una voz que la representa Guada y la otra voz la mía. El grito no estaba planeado, pero salió también representando esa voz que a veces nos grita, nos aturde. Las dos son necesarias. El punto es que podamos entender cuándo son necesarias y elegirlas y no que salgan automático. Y vuelvo a insistir en esto. Eh, a veces la pausa no tiene que ver con la quietud, es la pausa mental y conectar con lo que estoy haciendo ahora. El cuerpo es el único dominio que no puede trasladarse ni al futuro ni al pasado. Las emociones sí, el lenguaje también. El lenguaje interno y el lenguaje hablado. El cuerpo no. Podemos discutir con la física cuántica, pero no es tema de nuestro taller, pero hasta ahora el cuerpo siempre está en el presente. Entonces, el recurso no se lo estamos dando nosotros, el recurso lo tienen. El tema es que se den permiso de usarlo y explotarlo.
Bueno, si no hay ninguna necesidad más, ya sea de pregunta o de alguna aclaración o de algo, los invitamos a continuar, digamos, en el grupo de WhatsApp para pasar info. Prometemos que va a ser un canal solo de información para no llenarnos justamente, no ser incoherentes de llenarnos de más cosas. Este, así que, así que bueno, gracias de nuevo. Gracias por tomarse este espacio de pausa también. Y para irnos, Pablito, obviamente que vamos a querer música.